al evangelizar en las calles, deseamos que la gente venga al camino, venga a nuestras filas. Deseamos que los perdidos vengan al camino del Señor, y cuando la gente viene a nuestras filas, cuando la gente viene a congregarse, yo pregunto, ¿con qué se encuentran? ¿Qué tipo de congregación encuentran? La gente que hoy llega aceptando nuestra invitación se encuentran con una iglesia que no está alumbrando ni está sazonando como debería ser. Esta es nuestra realidad. No estamos alumbrando ni sazonando. Jesucristo dice a sus discípulos y por ende a la iglesia que este es nuestro rol, ser la luz en este mundo, ser la sal de la tierra. ¿Cómo estamos alumbrando? ¿Estamos cumpliendo con esto de estar sazonando? Mientras estemos separados de Cristo, lo he dicho otras veces, este es el tiempo de la iglesia separada de Cristo. Este es el tiempo de la iglesia que debe ser sensible a la voz del Espíritu que le dice: algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y llama a la iglesia a que vuelva a las primeras obras. Mientras estemos alejados de Cristo, difícilmente estaremos alumbrando o sazonando como Dios quiere que alumbremos o que sazonemos. Cuando presentamos una palabra a la iglesia de hoy, una palabra de arrepentimiento, cuando llamamos a la iglesia de este tiempo al arrepentimiento, muchos no quieren aceptar que se les hable de esta forma. ¿Cómo llamar a un pastor al arrepentimiento, un evangelista, a un maestro? ¿Cómo llamar a los hombres que dicen tener un ministerio al arrepentimiento? ¿Cómo llamar a la gente que lleva años dentro de una congregación al arrepentimiento? Llevo tantos años caminando, 40 años. Algunos dicen: me he hecho viejo en esta denominación. ¿Cómo puede alguien llamarme al arrepentimiento? ¿Les parece cosa rara ver hoy a un evangelista llamándoles al arrepentimiento? Disgustado, alguien dijo en cierta oportunidad, alguien de una denominación: vayan y evangelicen, llamen a la gente al arrepentimiento, vayan y díganle al ladrón, díganle a la prostituta que se arrepienta, vayan al mundo y llamen a la gente al arrepentimiento, pero no en las congregaciones. Entonces uno puede ver que este es el tiempo realmente de la edad de la Odisea. La Odisea que no puede reconocer su estado, que no puede conocer, no sabe que es desventurada, que es miserable y que está desnuda, no sabe que está en esta condición de pobreza espiritual. Dios
tiene una palabra de llamado, y el llamado es al arrepentimiento. Dice Isaías 55, versículo 6 y versículo 7: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es un llamado que hace Dios a través del profeta Isaías a la nación de Israel, al pueblo predilecto de Dios, a esa nación escogida que de alguna forma se alejó, se apartó del Señor. Y cada vez que Israel se apartaba del Señor, a Israel le iba mal, a él no le iba bien. Es por ello que el profeta también dice a la nación de Israel. La nación de Israel no es una nación de gentiles, es la nación de Israel, es el pueblo de Dios, que está descarriada, apartada, y cada vez que se apartaba de Dios, Dios llamaba a Israel. ¿Cómo llama a Israel? Fíjese que el profeta llega a decirle a Israel: ¿por qué gastáis tu dinero en lo que no es pan? Tu trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Así es como Dios, a través de Isaías, el profeta, llama a Israel y le dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Es Dios llamando a su pueblo. Y quiero leer también aquí en Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado al arrepentimiento es a Israel, al pueblo de Dios. El llamado al arrepentimiento es a Israel y a toda la gente, a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Es el llamado que Dios está haciendo, que los hombres procedan al arrepentimiento. O hay una palabra que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que está en el deseo de Dios, en el corazón de Dios, producto de su amor. Está en su amor el que ojalá todos procedan al arrepentimiento. Así es el amor de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese que en el conocimiento anticipado de Dios, aunque en su amor quiere Él que todos procedan al arrepentimiento, pero en su conocimiento anticipado, como dice el apóstol Pedro, en su presciencia, Él sabe quiénes son los que procederán al arrepentimiento y quienes jamás procederán al arrepentimiento. Pero la palabra está dicha, el llamado está presente tanto al pueblo de Dios como a todo hombre que habita en esta tierra. El llamado está a que todos se arrepientan. Llamamos a todo al arrepentimiento y no indica que no debemos llamar a la iglesia de este tiempo al arrepentimiento.
No siga usted diciendo, no tienen por qué pararse hoy los evangelistas delante de las denominaciones, delante de las congregaciones. No deben usar los púlpitos para llamar a los hermanos de las congregaciones al arrepentimiento. Fíjese usted que acá en Apocalipsis encontramos 7 iglesias, son 7 edades, 7 tiempos, empezando con la iglesia de Éfeso y terminando con la iglesia de Laodicea. Sí, 7 iglesias, 7 edades, desde Éfeso hasta Laodicea. Laodicea, todo teólogo está diciendo, y yo concuerdo con lo que se dice, que la Odisea es tipo la edad última, es tipo la iglesia de el último tiempo. Y estamos en este tiempo último, este tiempo postrero. De las 7 iglesias, si revisamos lo que el Espíritu dice a las iglesias de todos estos tiempos, nos vamos a dar cuenta que a 5 de ellas el Señor la está llamando al arrepentimiento. No exceptuando a la iglesia de la Odisea, no exceptuando a la iglesia de esta edad, de este tiempo. Fíjese usted que en Apocalipsis 2, versículo 5, el Espíritu le dice a la iglesia: recuerda de dónde has caído. A esa iglesia que había dejado su primer amor. El primer amor, digo lo que digo en otras oportunidades. El primer amor no son las primeras acciones que tuvimos cuando recién nos convertimos. El primer amor es Cristo. Él dijo que era el primer amor. En otras palabras, así está escrito: que el que no dejaré padre, madre, casa, tierra, por mí, no puede ser mi discípulo. Llegó a decir Jesucristo a sus discípulos: el que ame más su vida que a mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Él es prioridad. Él es prioridad. Los discípulos, la primera iglesia, siempre tuvo a Jesucristo como prioridad. Jesucristo para ellos era el primer amor. Allí estaban ellos, en el primer amor, y es la razón del por qué en esta unidad, aún la sombra de ellos era virtuosa, sanaba a los enfermos, predicaban y por multitudes se convertían. ¿Por qué? Porque estaban en el primer amor, estaban en Cristo. Cristo era prioridad en las vidas de la primitiva iglesia. Fue esta la razón del por qué en Antioquía a ellos, a los discípulos del Señor, a esta primitiva iglesia, se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque estaban tan unidos a Cristo que se parecían a Cristo. Sin embargo, con el tiempo, la iglesia primera se empezó a deslizar de Cristo. Y deslizándose de Cristo, ahora el Espíritu le dice a esta iglesia: algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado a Cristo, te has deslizado de Cristo. No que Cristo se alejó, no que Cristo fue quien se deslizó, quien abandonó la iglesia, sino que los hermanos de la primitiva iglesia empezaron a deslizarse, a alejarse de Cristo. Y aquí está el Espíritu llamando a la iglesia de Éfeso, diciéndole: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. La llama
al arrepentimiento. Fíjese que en Apocalipsis 2, versículo 16, también vemos que a esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, también la llama al arrepentimiento. Apocalipsis 2, 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. También llama al arrepentimiento la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Llama también a la iglesia de Tiatira al arrepentimiento. Llama al arrepentimiento a la iglesia de Sardi. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Es lo que le está diciendo el Espíritu a la iglesia de Sardi. Las está llamando a estas iglesias al arrepentimiento. Y llama al arrepentimiento a la iglesia de Laodicea. Laodicea. Vuelvo a reiterar, la iglesia que es tipo nosotros. Que es tipo nosotros. Una iglesia que no es caliente y tampoco es fría. Un día hice una pregunta, estando en una congregación: ¿cuántos se atreven a decir que son buenos hermanos, excelentes hermanos, que obedecen al Señor a un 100%? ¿Cuántos pueden decir que son buenísimos hermanos, siervos del Señor? Y nadie se atrevió a decir que era un excelente hermano y que obedecía al Señor a un 100%. Luego pregunto, diciendo: ¿y cuántos pueden decir que son malos hermanos, que son pésimos hermanos, y que en nada obedecen al Señor? En nada están obedeciendo al Señor. Tampoco nadie pudo decir que era pésimo hermano. Nadie pudo decir que en nada obedecía al Señor. Estaba delante de una congregación que no son buenos hermanos y tampoco son malísimos hermanos. No son ni buenos ni malos. Luego pregunto: ¿y entonces qué son? Si no son buenos ni malos hermanos. Y esperé una respuesta hasta que alguien irrumpe el silencio diciendo: mediocres. Así fue como se identificó como un mediocre. Bien, creo que este es el tiempo de la iglesia mediocre. No somos ni calientes y tampoco somos fríos. Ni buenos hermanos, ni tampoco somos pésimos hermanos. Es la razón del por qué la iglesia de Laodicea está catalogada como la iglesia tibia. Estamos tanto amando las cosas corruptas de esta vida y también estamos amando las cosas sacras, que es Dios, que es la palabra. Nos gusta congregarnos, nos gusta oír al Señor, nos gusta informarnos acerca de lo que son las Escrituras, pero también amamos muchas cosas de este mundo. Nos gusta hablar de que pronto Cristo viene y nos levanta de este escenario terrenal, y por otro lado estamos echando raíces en esta tierra, buscando la forma como vivir más cómodamente en esta vida. Sí, así es como caminamos
Somos como la nación de Israel que en cierta oportunidad, por culpa de Jezabel, que entregó allí una palabra que los hace claudicar a todos, el profeta se para delante de Israel para decir: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Se acuerdan? Sí. Este es el tiempo donde la iglesia camina claudicando en dos pensamientos. No somos ni calientes y tampoco somos fríos. Esta es nuestra condición. ¿Cómo entonces no permitir que un evangelista se pare delante de nosotros y nos llame al arrepentimiento? Creo que es Dios tomando hoy a los predicadores. Creo que es Dios hoy tomando a los profetas para que se paren delante de nosotros y nos llamen al arrepentimiento. Si en tu congregación hoy se están parando los profetas, los predicadores, si hay ministros hoy delante de ti llamándote al arrepentimiento, aunque lleves años congregándote, aunque seas jefe de coro, aunque lleves una tremenda responsabilidad en tu congregación, aunque seas diácono, aunque seas pastor de tu congregación, si hay alguien hoy llamándote al arrepentimiento, no desistas a esa palabra, que es el Espíritu mismo llamando a la iglesia de la Odisea al arrepentimiento. Es el Espíritu mismo llamándonos al arrepentimiento. El que tenga oído para oír, oiga. Es lo que el Espíritu le dice a cada edad, a cada iglesia que vemos aquí en el Apocalipsis. El que tenga oído para oír, oiga. Sé que Dios en su omnisciencia sabe quiénes procederán al arrepentimiento. Vuelvo a decir lo que ya dije. Y Él también sabe quiénes jamás procederán al arrepentimiento. Sí. La iglesia se ha deslizado, nos hemos apartado y debemos volver al camino, a Cristo. Debemos volver a nuestro primer amor, debemos volver a la palabra. Es como hoy nos están llamando los predicadores y los profetas, nos están llamando a que volvamos a insertarnos a la vida verdadera. Qué fiel es el Señor. Porque aunque la iglesia se ha desviado, se ha apartado, se ha alejado, quien no se ha alejado nunca es Cristo. Él es fiel a su palabra. Él dijo desde el principio: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que Él no se ha apartado, no se ha alejado. Él permanece fiel a su palabra. Es la razón del por qué vemos acá en Apocalipsis 3:20, el Espíritu, Cristo mismo hablándole a la iglesia de la Odisea. El Espíritu mismo hablándole, Cristo mismo manifestándose delante de la iglesia de esta edad, delante de nosotros. He aquí, estoy a la puerta y llamo, por si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo cenará. Un llamado a los que decimos ser creyentes, a los que decimos creer en Dios, a los que decimos estar en Cristo. Recuerden, allí en San Juan 8, versículo 31 y 32, Jesús se dirige a los que decían creer en Él. A ellos les dice: permanezcan en mi palabra, para que así sean mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El llamado hoy es a los creyentes. El llamado
al arrepentimiento hoy es a la iglesia. Sí, podemos nosotros sensibilizarnos como iglesia y ceder a este llamado. Dios y buen Padre Celestial, te agradezco el que me permita meditar, reflexionar en esta hora, en esta palabra que hemos predicado en algunas congregaciones de esta forma y de tantas otras maneras, llamando a la iglesia a que vuelva a su primer amor. Y como hemos dicho, el primer amor de la iglesia es Cristo. A que ésta vuelva a Cristo, a que ésta vuelva a ser como pámpano en la vid, a que ésta vuelva a ser como casa fundamentada en la roca. Señor, sé que el Espíritu dijo en cada edad de la iglesia: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y yo sé que en este tiempo hay quienes tienen oídos para oír. Aún hay quienes tienen oídos para oír. El que tenga oídos para oír, oye esta palabra. Y porque oye esta palabra, procederá al arrepentimiento. Señor, permítenos proceder al arrepentimiento. Permítenos a experimentar un cambio de actitud. Que la iglesia experimente un cambio de actitud. Volvamos a la unidad contigo para cumplir el rol que debemos cumplir como iglesia aquí en la tierra en este último tiempo. Permítenos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Padre, gracias por esta reflexión. Bendice a todos los que están para ser bendecidos en esta hora. Lo pido todo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo.